de Greenpeace. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Al contrario, Pablo, a ver, cuéntame. Pareciera que aquí hay otros datos, pero ¿cómo les llega a ustedes la información del derrame? Pues mira, en realidad nosotros nos enteramos del derrame de Ekbalam de manera un poco fortuita porque estábamos dando seguimiento a la explosión de Nohoch. Ah, Si recordarás, el 7 de julio, en la madrugada, explotó una plataforma de gas, también en el mismo complejo en de Cantarell. Cantarell, en la sonda, exactamente en la sonda de Campeche, y buscando imágenes satelitales sobre el siniestro, pues nos damos cuenta de que al norte, justo en la parte de Ekbalam, pues había una mancha muy grande, ¿no? Después de analizarla y de compartirla con colegas expertos en la materia, pues nos damos cuenta de que es un derrame de crudo, un vertido, y pues a partir de eso lo que nos interesaba era poder llevar esto a la opinión pública, poder mostrar que este tipo de situaciones, este tipo de siniestros, es algo constante, ¿no? Es la manera que opera la industria fósil y que sobre todo una de las cosas más preocupantes es la opacidad con la que se maneja, ¿no? Nosotros dimos por casualidad, gracias a las imágenes satelitales, con este derrame, pero si no lo hubiéramos visto, muy probablemente nadie se hubiera enterado, ¿no? Hasta que tocara costa o hasta que pasara algo que nos hiciera verlo, ¿no? Pero gracias a la tecnología ahora pues podemos también darnos cuenta de esto que está ocurriendo en las aguas del Golfo. Y entonces ustedes convocan para denunciar el derrame. Pablo. Exactamente. Nosotros el lunes de la semana pasada convocamos una conferencia de prensa justo para hacer público el derrame y para exigir a las autoridades, a Pemex y a la CEA particularmente, respuestas, ¿no? O sea, queríamos saber qué era lo que había pasado, ¿no? Qué tanto se había derramado y cuáles eran los impactos ambientales y sociales de todo esto, ¿no? Pues justo ante esto obtuvimos respuesta de las autoridades, pero en realidad la respuesta fue para minimizar el accidente, ¿no? Una de las cosas que más preocupante nos resulta de la respuesta de Pemex es que si uno la lee, pareciera que nos hacen creer que esto es normal, que esto pasa todo el tiempo y que no pasa nada, ¿no? Ya. Sin embargo, es algo súper grave, ¿no? A pesar de dar, por cierto, los datos que menciona Pemex, que por si acaso son datos que en ningún momento respalda, ¿no? O sea, ellos sacan números y sacan áreas, pero en ningún momento dicen de dónde sacan esos datos, ¿no? Sigue siendo muy grave, ¿no? Sí, sí, Entonces, a pesar, ¿no? De que fuera como ellos dicen que fue. totalmente, ¿no? Finalmente, lo que nosotros estamos mostrando, lo que nosotros sacamos públicamente es una imagen satelital, ¿no? Y ante las imágenes que vienen de los satélites de las agencias europeas, pues me parece que es incontrovertible, ¿no? O sea, es imposible poder negar lo que nuestros ojos están viendo, lo que el satélite y el radar está viendo. Posteriormente, como bien decías al inicio, la UNAM también sale a posicionarse públicamente diciendo que el área del derrame era incluso más grande de la que nosotros habíamos dicho en un primer momento. Nosotros habíamos calculado un área de 400 kilómetros cuadrados para que la gente tenga más o menos noción de lo que es esto, pues esto significaría el doble de la ciudad de Guadalajara, Sí, lo decía ¿no? yo hace un rato, lo compartía con el público, sí. Exactamente. Entonces, esto tiene una Es magnitud todavía mayor. brutal. Claro, es todavía mayor, ¿no? Casi una cuarta parte más de lo que nosotros habíamos calculado en un primer momento y que, bueno, al final de cuentas lo que hace Pemex con su comunicado, un poco sin querer, es darnos la razón, ¿no? O sea, nos dice que sí es un derrame y después
saca también ahí un estimado de lo que hubiera significado en barriles de petróleo de ser cierta el área que nosotros decíamos, ¿no? Ellos dicen que un área de 400 kilómetros cuadrados implicaría el derrame de 1,5 millones de barriles de petróleo, ¿no? Entonces, ahora la UNAM nos dice que es un poco más, así que imaginemos la cantidad de petróleo que se derramó. Y cuando empezamos a hablar sobre las causas, que ellos también la señalan ahí también de una manera un poco somera, nos dicen que el tema pasa porque la infraestructura ya cumplió con su vida útil, ¿no? Esto es algo que se ha venido alertando desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? La infraestructura de la industria fósil a lo largo de su cadena de valor, desde la extracción, el transporte, el almacenamiento, las plantas que la queman, etcétera. Muchas de ellas han cumplido su vida útil, sí, ¿no? sí, y sin embargo siguen funcionando y siguen estando ahí, trabajando a marchas forzadas, y eso es lo que genera, ¿no? O sea, en un radio de 14 kilómetros tuvimos 2 siniestros que cobraron la vida de 2 personas, 1 más desaparecido, 8 heridos, 1,5 millones de barriles derramados de petróleo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues de verdad que es inadmisible, ¿no? Por los impactos que tiene a los trabajadores. Primero que nada, los trabajadores son los primeros afectados y los primeros sacrificados de este tipo de operaciones que no son seguras. Después, los impactos al medio ambiente y a las personas que habitan y que viven también de este tipo de ecosistemas, ¿no? No olvidemos que tan solo en la costa de Veracruz hay más de 70,000 personas que viven directamente de la pesca, ¿no? Este tipo de incidentes afecta clara y directamente a las personas que dependen del turismo, de la pesca, etcétera. Ahora, en un principio dijeron, ¿no? Pemex habla de una fuga de aceite, ¿no? Y no sé, ¿a ustedes les resulta lógico esto? Pues mira... ¿Para un derrame de tantísima extensión? El crudo también está compuesto de aceite. De aceite, sí. Entonces, muy probablemente ellos se referían al crudo, ¿no? O sea, como para llamarlo de una manera que fuera menos que no fuera, impactante exacto, públicamente. pero de una manera, ¿no?, tramposa también, ¿no? Sí, o sea, como tratando de darle vueltas al asunto, que al final de cuentas el comunicado era un poco eso, ¿no? O sea, como tratar de llevar la información y el siniestro de una manera que impactara menos. Minimizar el asunto, ¿no? Exactamente, ¿no? A final de cuentas, pues es bastante claro en las imágenes, ¿no? El tipo de vertido que es. La UNAM publica estas imágenes ahora ya con los colores corregidos, donde es evidente que lo que se vierte es crudo, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá siguen habiendo muchos cuestionamientos, siguen habiendo muchas preguntas que están sin resolver, y que nosotros quisiéramos seguir posicionando en la opinión pública y seguir haciendo llegar a las autoridades, ¿no? Sobre todo a la CEA, ¿no? O sea, Pemex de alguna manera nos contó ahí su versión de la historia, que tiene bastantes inconsistencias, ¿no? Pero los que han brillado por su ausencia y que normalmente brillan por su ausencia en este tipo de situaciones es la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, la CEA, ¿no? Quienes en el comunicado de Pemex se dice que ya evaluaron la situación, que ya tomaron medidas para contenerla, incluso para remediarla. Nosotros lo que queremos saber es cómo fue que hicieron eso, ¿no? O sea, es fundamental que la CEA publique los informes de evaluación, que nos hagan saber qué es lo que ellos vieron y cuáles van a ser los impactos ambientales, ¿no? Cómo le van a hacer para remediarlos y sobre todo cómo van a hacer para que esto no vuelva a suceder. Para que no vuelva a ocurrir, claro. Porque además hablan de este incidente como lo decías tú en un principio, Pablo, como si ocurrieran todos los días, ¿no? Y si es el caso, pues imagínate. Pues mira, lo preocupante es que sí. O sea, esta es la manera en que opera la industria fósil, ¿no? En nuestro país principalmente, pero también en otros lados, ¿no? Ante esto, pues nosotros lo que venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo es que esto no puede ser el futuro de la energía en nuestro país, sobre todo cuando hablamos de la energía en un contexto de crisis climática, una crisis climática que ha sido generada por los combustibles fósiles, por la quema de combustibles fósiles, y que tiene a Pemex dentro de las empresas que más han emitido en la historia, ¿no? Estamos ahí en el top 10,
de las empresas que más gases de efecto invernadero han emitido en el mundo, ¿no? Entonces, esto no puede ser el futuro de nuestro país. No podemos seguir empujando esta industria que tiene impactos muy graves en cuestión ambiental, ecosistémica, que tiene impactos muy grandes en términos sociales, que tiene impactos muy grandes en términos climáticos, y que además ha sido un modelo sumamente inequitativo, ¿no? La oferta energética, la energía que está disponible para usarse, ha ido aumentando desde siempre en nuestro país, ¿no? Crece y crece y crece. Sin embargo, a la par de que crece la oferta energética, crece también la pobreza energética. Es decir, los hogares mexicanos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de energía, ¿no? Nosotros creemos que el futuro no va por ahí. El futuro tiene que pasar por un modelo que reparta de mejor manera la energía, de un modelo que genere energía a través de fuentes más limpias, ¿no? Y por limpias no me refiero al gas como de repente nos lo quieren vender en la CRE, y como de repente nos lo quiere vender la industria fósil, ¿no? Hablamos de energías renovables, energías como la solar, como la eólica, ¿no? Que puedan pasar a manos de la gente y que la gente pueda gestionar su propia generación y su propia demanda, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, o sea, la parte importante de esto es que así es como funciona la industria, ¿no? Tiene demasiados siniestros y muchos de ellos, o sea, de verdad, muchos de ellos ni siquiera nos enteramos. Ahora con estas herramientas tecnológicas, como las imágenes satelitales, nosotros podemos tener ojos donde antes no podíamos tener. Sí, claro. Era imposible que la sociedad civil viera lo que estaba ocurriendo en aguas adentro, ¿no? Ahora con esto es mucho más fácil poder ver lo que está ocurriendo, poder vigilar y poder exigir rendición de cuentas, que al final de cuentas esa es la base de la democracia, ¿no? La exigencia, la rendición de cuentas, estar informados. Pues sí, pero hay total opacidad en este caso, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Esa es una de las características del sector, ¿no? Del sector energético en nuestro país desde hace muchos años. Y sigue no admitiendo la magnitud del problema. Claro, la gran ventaja que nosotros tenemos ahora es que la evidencia científica es contundente, ¿no? Ante eso hay muy poco margen de maniobra para ellos, ¿no? O sea, ellos pueden tratar de negarlo, pero la evidencia está ahí, ¿no? Y en algún momento van a tener que responder, ¿no? Y va a tener que haber responsables de este tipo de siniestros. Entonces, lo importante es que como sociedad civil empecemos a darnos cuenta de esto, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que esto debería de indignarnos mucho, debería de indignarnos lo que está ocurriendo en nuestros océanos, debería de indignarnos el tipo de respuestas que nos están dando, ¿no? Y tendríamos que poder estar cuestionando si esto es lo que necesitamos en realidad, ¿no? Si este es el tipo de respuestas que merecemos, ¿no? Y sobre todo hacia dónde queremos llevar esto.